Veamos por ejemplo este caso, ¿no? Acá la idea es tratar de verificar con esta función que se define como el conjugado de z al cuadrado sobre z, siempre y cuando z sea distinto de 0, y 0 si z es igual a 0. Entonces acá la idea es probar que las condiciones de Cauchy-Riemann se verifican en z igual a 0, pero que f' no existe. Entonces básicamente acá la idea es tratar de, digamos, aplicar la definición, no queda, digamos, demasiada vuelta que darle en ese caso, ¿sí? Entonces fíjense lo siguiente, partiendo, ¿no?, obviamente de que z nos va a quedar como x más i por i, y que z conjugado nos va a quedar como x menos i por i, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que ocurre en cada caso. Fíjense, vamos a tener para todo z distinto de 0. Si ahora nos vamos a centrar en esta rama de la función. ¿Cómo nos quedaría esto, no? F en z vamos a tener. Yo pongo el resultado directamente, ya les digo, porque hay que hacer todas las cuentas, ¿sí?, y ver qué es lo que ocurre. Esto nos va a quedar como x al cubo, ¿sí?, menos 3 por x por i cuadrado, todo esto sobre x al cuadrado más i al cuadrado, más i, todo esto por i al cubo menos 3 por x al cuadrado por i, todo esto sobre x al cuadrado más i al cuadrado, ¿no? Bueno, cabe destacar que esta es la función u en función de xy y esta es la función b en función de xy, ¿sí? Bueno, claramente, si ustedes observan, no está incluido el 0, 0, por eso la función partida lo define con 0, 0. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, dicho esto, vamos a tratar de calcular cuánto nos quedan las derivadas parciales en cada caso, de respecto de u y respecto de i. Si ustedes se fijan, son funciones de dos variables, con lo cual cada una habría que calcular, para calcular básicamente las derivadas hay que calcularlos con límites, ¿sí?, por definición. Es decir, esto es como si fuera un problema de análisis 2 o de cálculo avanzado, depende de cómo se llama la materia, y hay que calcular las derivadas parciales por definición, tanto por x como por y. Entonces fíjense que de una función compleja partimos en dos funciones de R2 completamente más complicadas y más desafiantes a continuación. Obviamente con la idea de probar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las volvemos a poner acá para que se entienda, pero Cauchy-Riemann nos va a pedir que u sub x en 0, 0, ¿sí?, nos tiene que quedar igual que b sub i en 0, 0, o sea, las derivadas parciales de uno y de otro, y por otro lado, u sub i en 0, 0 nos tiene que quedar igual que menos b sub x en 0, 0. Esa sería la idea. Entonces, ¿cuál es la idea acá que hay que repasar? Cuando hacemos las derivadas parciales en una función son como las derivadas direccionales respecto de dos versores, el 1, 0 y el 0, 1. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes deriven respecto de x, es sobre el vector y, si derivan respecto de y, es sobre el vector j. Está como para recordar un poquito el marco teórico, digamos, del problema. Entonces vamos a ver cada uno por separado, ¿sí? Fíjense. La derivada parcial de u respecto de x en el 0, 0, recuerden, acá estamos asociándonos con delta de x, o sea, con el versor, digamos, que va a ir en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a tener límite de delta de x tendiendo al 0, ¿de quién? De u de 0 más delta de x 0 menos el u en 0, 0, todo esto sobre delta de x, ¿no? Reemplazando, esto queda como delta de x sobre delta de x, haciendo las cuentas, y esto queda como 1. Si ustedes hacen lo mismo, pero para b sub x en 0, 0, mismo concepto, ¿sí? Fíjense, límite de delta de x tendiendo al 0, de b en 0 más delta de x 0, menos b en 0, 0, todo esto sobre delta de x, que esto nos va a quedar como 0 sobre delta de x, que esto es 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, mismo concepto para las dos partes de la función. Vamos a ver ahora qué pasa con las derivadas parciales respecto de y. Fíjense, ¿no? Derivadas parciales en 0, 0. Acá la única diferencia es que el cociente incremental va a ser sobre i, con lo cual esta parte es 0 y acá lo ponemos como 0 más delta de i, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? U de 0, 0 y acá delta de i. Entonces fíjense en este caso
Esto va a quedar como 0. Vamos a hacer respecto de y, de b, mismo límite, ¿no? A ver cómo nos queda. Esto obviamente siempre recuerden de hacerlo, por más que puede ser un poco tedioso, pero acá lo estamos poniendo a fin de que sea, digamos, algo claro. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Que básicamente Cauchy-Riemann que decía que u sub x tenía que ser igual a b sub i. U sub x es 1, b sub i es 1, con lo cual, perfecto. Y luego lo mismo, vamos a tener u sub i que tiene que ser como menos b sub x. Ambos son 0, así que no hay problema, ¿sí? Pero lo que vamos a tener nosotros es que después lo que nos dice es que f' en 0 no existe. Entonces la idea es que si no existe, hay que tratar, en la medida de lo posible, de buscar, digamos, una idea de por qué no existe la derivada en 0. Y la idea para que no exista la derivada en 0 se podría pensar de varias formas, pero la idea en este caso se puede pensar simplemente porque básicamente la función no está definida, ¿sí?, en el 0, y nosotros no tendríamos, digamos, cuestiones como para sacarlas a flote. Sino lo que se puede hacer es aplicar de forma parecida a lo que hicimos antes el límite por definición sin meternos en las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué pasa? Esto no contradice el hecho de que si existen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la función es diferenciable. Al contrario, el tema es que no es recíproco el teorema. Si la función es diferenciable, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen. No así la viceversa. De hecho, en matemática muchas veces pasa esto que, digamos, como proposición lógica tiene un sentido de izquierda a derecha, o sea, de una manera, pero no de viceversa. ¿Qué otra recomendación hay para ver que f' de 0 no existe? Calcularlo por definición. O sea, por definición, como nos quedaría f' sub 0 sería de la siguiente forma, ¿no? O sea, f' en 0, volvemos a aplicar la definición que hicimos hace un ratito con los otros ejemplos. O sea, nosotros vamos a tener límite de delta z tendiendo al 0 de ¿quién? De f de z más delta z menos f en z, todo esto sobre delta z. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, fíjense, voy a hacerlo acá de forma auxiliar para que se entienda la idea, ¿no? Fíjense, f en z, que en este caso esto nos va a quedar como conjugado de z al cuadrado sobre z, f en z más delta z, que esto nos va a quedar como z más delta z conjugado al cuadrado sobre z más delta z. ¿Sí? Bueno. Y en este caso, lo que vamos a tener es que es el conjugado de cada uno. Esto. Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer la resta para ver cuánto nos queda. Fíjense, en este caso vamos a tener, ¿no?, límite de delta z tendiendo a 0. Este delta z que está dividiendo lo voy a dejar momentáneamente acá. No es que lo estamos sacando ni nada, pero para que sea más prolijo con las cuentas. ¿Ok? Y esto nos va a quedar como z conjugado más delta de z conjugado al cuadrado sobre z más delta z menos f en z, que en este caso es z conjugado al cuadrado sobre z. ¿Qué nos conviene hacer? Multiplicar por cada uno de los denominadores cruzados. Acá multiplicamos por z y acá multiplicamos por z más delta z, ¿no?, para tener un denominador común, fíjense. Entonces, de acá es una cuenta que puede ser un poco complicada en cuanto, digamos, al operativo, pero en sí el concepto no es muy distinto de lo que estamos viendo, o sea que tranquilos porque no es la idea, digamos, de complicarnos demasiado, ¿no? Fíjense, así nos queda en la primera parte y esto vamos a tener, ¿no?, z conjugado al cuadrado más 2 por z conjugado por delta z conjugado más delta z conjugado al cuadrado menos, y acá vamos a tener z conjugado al cuadrado por z menos
y en este caso tenemos z conjugado por delta z, ¿sí? Más tenemos todo esto. Entonces, en este caso, ¿sí?, de toda esta cuenta que nosotros tenemos acá, podemos pensar lo siguiente, fíjense. Vamos a tener, por ejemplo, z conjugado, fíjense si agrupamos los términos, ¿no? Podríamos tener, por un lado, z conjugado al cuadrado, en estos términos, y después z conjugado más al resto, digamos, de las cuentas en cada caso, ¿sí? Y después básicamente lo que hay que hacer es tratar de ver cuánto nos queda esto si tendemos a 0 con delta z. Delta z o delta z tendiendo a 0 es indistinto porque nos va a quedar de una forma similar, ¿sí? La idea, por ejemplo, en estos casos podría ser la siguiente, por ejemplo. Nosotros tendríamos, se anularía parte de este término, ¿sí?, y luego parte del resto también. En este caso se anularían estos tres y tendríamos algo, digamos, con z conjugado con 1 menos z, con toda la cuenta, digamos, que tenemos en definitiva. Pero esto, digamos, queda de alguna forma poco claro. Fíjense un pequeño detalle, que la imagen en 0 valía 0, así que todo este término se anula, ¿sí? Con lo cual nos queda solamente la parte de arriba, ¿sí?, para, digamos, para hacer las cuentas. Entonces, en definitiva, nosotros lo que vamos a ver es que de alguna forma nos va a quedar, digamos, o no definido en ese caso el límite, ¿sí? O, digamos, queda, digamos, ahí la resolución, o por lo menos que no existe, o que depende si nosotros tomamos z en un sentido o en otro, hacia dónde termina esta parte. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.